nuestros medios. Ingresa al portal más importante del noroeste del país, www.mediosrioja.com.ar. www.mediosrioja.com.ar. Bueno, muy bien, 50 de las 8 en toda la República Argentina. 10 minutitos faltan para llegar a las 9 de la mañana. Nos vamos a meter de lleno, Ivana, Dígame. con esta información y esta noticia que tiene que ver con el índice de medición de pobreza del INDEC y sobre todo este caso particular que a nosotros nos llama la atención porque venimos hablando de situaciones complicadas que se atraviesan en el ámbito laboral en la provincia de La Rioja, pero según el INDEC en el primer semestre en la ciudad de La Rioja la pobreza se ubicó en el 32.4%, ¿no? Bajó prácticamente 14 puntos en relación a diciembre del 2024. Esto es el análisis particular propio para el caso de La Rioja, pero las cifras del INDEC, según, como te digo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, hablan de que... No, perdón, esto que te dije según el INDEC, pero si lo traspolamos al país, claro, las cifras del INDEC hablan que ha bajado la pobreza a nivel general en toda la República Argentina, y esto nos deja un montón de dudas porque estamos en un panorama totalmente adverso y complicado. Claro. Vamos a charlar a continuación con Leopoldo Tornaroli. Él es economista especializado en temas de pobreza, desigualdad y otros aspectos socioeconómicos para poder entender cuál es la forma que se mide, cuál es el grado de realidad de estas cifras que difunde el INDEC y por qué el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que también mide cifras similares, lo cuestiona y le salió al cruce. Leopoldo, bienvenido a Alta Data, bienvenido a La Rioja. Aquí Matías e Ivana te saludamos. ¿Cómo andás? Hola Matías, hola Ivana, buen día. Bueno, buen día, gracias Leopoldo. por el contacto. Por favor. ¿Qué me podés decir de las cifras del INDEC y esta lectura de la pobreza? Que en la realidad, Leopoldo, digo, no se nota, no la vemos nosotros, pero quizás es un tema de autopercepción. Sí, déjame hacer un par de precisiones sobre tu introducción, a pesar de que no tengo un análisis particular para lo que ocurrió en La Rioja, porque no tengo los datos todavía de INDEC al respecto. Dos cosas. Uno, primero la baja esa que vos mencionás que existe en La Rioja no es respecto a diciembre, sino que es respecto al promedio del segundo semestre. Quizás diciembre era el mejor momento del segundo semestre del año pasado y entonces la situación actual no esté mucho mejor que en diciembre, pero si uno mira lo que ocurrió en promedio entre julio y diciembre de 2024 y lo que ocurrió en promedio entre enero y junio, sea la explicación de por qué tenés una mejora. Más allá de eso, en las mediciones de cada una de los aglomerados, así se llaman los lugares donde mide INDEC la pobreza, hay un poco más de variabilidad, de ruido estadístico que en el dato nacional total, porque obviamente las muestras son más pequeñas, no tengo exactamente en la cabeza a cuántos hogares se entrevista cada semestre en La Rioja, pero el tamaño de muestra te da como una variabilidad un poquito mayor, hay ahí lo que se llama intervalos de confianza, entonces quizás ese 14 en la práctica sea un poquito menos o lo que sea, ¿no? Es como el margen de error que tiene una encuesta. Dicho esto, y más yendo al caso nacional, yo esperaba una mejora en este primer semestre respecto al segundo, porque había dos factores que indicaban que eso iba a ocurrir. Uno es que los precios de la canasta con la que se mide la pobreza, todo el primer semestre fueron por debajo en su evolución de la inflación general. O sea, cuando INDEC nos informaba todos los meses la inflación, también nos informaba cuánto habían crecido los precios de la canasta y siempre crecieron por debajo de la inflación. En el acumulado del semestre, las canastas subieron 12,2%, mientras que la inflación fue 17%, ¿no? Es una diferencia bastante grande, son 5 puntos
de precio, de crecimiento de precios por debajo. Entonces uno esperaba entonces que hubiera una caída que viniera de ese lado. Por otro lado, otro factor importante es que la actividad económica en el primer semestre también fue un poco más alta que en el segundo semestre del año pasado. Justamente ya hacia finales del primer semestre del año la actividad económica empezó a estancarse, pero en los primeros meses había crecido, y entonces vos tenías 3 puntos más de actividad o algo así en 2025, en el primer semestre, que en el segundo 2024. Sí. Esos dos factores juntos me hacían esperar una baja de la pobreza de aproximadamente 3 puntos, pero fue de 6 puntos, 6,5 para ser más precisos, lo que me llamó un poco la atención en términos de magnitud. Uno no puede explicar del todo todavía porque INDEC no ha publicado lo que se llaman los microdatos de la encuesta de hogares, pero esos 3 puntos extras posiblemente vengan por el hecho de que INDEC capta una mejora de los ingresos de los hogares mayor a lo que otras fuentes señalan, y ahí hay que entender por qué ocurre esa discrepancia, qué sectores INDEC está viendo como impulsores de ese crecimiento de los ingresos de los hogares, y lo más probable que también haya ocurrido es que la semana próxima INDEC va a informar sobre la desigualdad, y seguramente va a informar una baja en la desigualdad, algo que también necesitamos los datos para entender por qué ocurrió. Pero bueno, si la desigualdad efectivamente bajó, eso también haya contribuido a que la pobreza baje más de lo que uno esperaba, ¿no? Leopoldo, buen día, te saludo nuevamente. En estos indicadores que mencionás, ingresos, canasta básica y demás, ¿cuáles sentís que son los argumentos que utiliza la UCA cuando cuestiona los números del INDEC, o cuando dice, che, la postura que siento es otra? ¿Hay otra metodología interna que propone? ¿Cómo lo podemos analizar o qué podemos comentar? Yo creo que la UCA cuestiona dos cosas. Una es la relacionada a la canasta. La UCA lo que dice es que la canasta que se está utilizando es demasiado vieja y no termina de captar bien las variaciones de precios que se dan en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la canasta que está utilizando INDEC efectivamente es una canasta que fue conformada a partir de los patrones de consumo, a partir de lo que consumían los hogares en 2004-2005, ¿no? Que fue cuando se realizó una encuesta de consumo, a partir de la cual INDEC construyó la canasta en 2016. Pero posteriormente, en 2017-2018, hubo otra encuesta cuyos datos están disponibles y que INDEC podría haber utilizado para construir una nueva canasta, pero aún no lo hizo, viene demorado ese proceso. La UCA afirma que si se usara esa nueva canasta, la baja de la pobreza no sería tan grande. Mi impresión es que ese no es un factor muy importante. Yo hice algunos ejercicios para tratar de pensarlo. Quizás sí aporte algún punto menos de baja, pero no es un factor diferencial. El otro aspecto que la UCA menciona es que los ingresos, que es lo que se compara contra la canasta, que INDEC está captando, van muy por encima de lo que otras fuentes dicen, digamos. Y la UCA lo que menciona es que se ha reducido el subregistro de ingresos de parte de los hogares. Esto es que los hogares están declarando mejor sus ingresos que en el pasado, y que esto podría ser efecto de la menor inflación, que hace que los hogares reporten mejor, pero que también podría haber habido algún cambio o algún efecto de algún cambio metodológico que INDEC haya impulsado, y que INDEC debería clarificar esto. Yo no creo que haya habido algún cambio metodológico que haya impactado. Sí creo que hay alguna caída en el subregistro, pero no sé bien cuál es la razón. Y esto sí tiene un efecto en la caída de la pobreza en la medición, y es un efecto que sería, si querés decirlo de alguna manera, artificial, en el sentido de que no es por una mejora efectiva en los ingresos de los hogares, sino una mejora efectiva una mejora en la captación de esos ingresos. Esto podría estar aportando quizás un par de puntos de baja que en la práctica no se dieron, ¿no? ¿Se puede hablar de un sesgo estadístico que podría maquillar? Claro, sería algo así, un sesgo más bien metodológico, pero sí, sería algo del estilo, sí. Bien. Claro. Ahora, pero Leopoldo, digo, ¿entendés que por ahí el título de Bajó la Pobreza, o el presidente Milei sumando estos dichos a su discurso, hacen ruido en una Argentina donde crece el desempleo, donde si bien la inflación medida por el INDEC puede estar en algún punto, pero los argentinos todavía siguen reclamando que no tienen previsibilidad en el valor de la compra de alimentos, porque aunque sea un poco, pero de un mes para el otro sube, y sobre todo por encima del
de muchas veces lo que plantea el INDEC. Digo, ¿por qué nos genera tanto ruido esta declaración y no lo vemos, no lo palpamos en la realidad cotidiana? No, bueno, porque, a ver, efectivamente es algo que uno tiene que tratar con cuidado y con sensibilidad, porque primero que los valores de pobreza siguen siendo altos, o sea, gran parte de la población continúa en situación difícil, y además porque, bueno, esto es una medición muy volátil y dependiente de la inflación, y entonces, en realidad, cuando subió tanto la pobreza, cuando la inflación subió, yo creo que en la realidad o en la práctica no es que muchos hogares habían cambiado tanto su nivel de vida, sino que la medición hacía, la suba de la inflación hacía que muchos hogares de pronto pasaran a ser pobres, y lo contrario cuando la inflación empezó a bajar, ¿no? Creo que la elevada inflación o los elevados vaivenes, la volatilidad propia de Argentina, hacen que el indicador se mueva mucho más de lo que realmente son las condiciones estructurales por detrás, ¿no? Quiero decir con esto, un año atrás el número de pobreza era 52,9 según INDEC, y ahora es 31,6. Probablemente ese 52,9 era una exageración y a la suba, y probablemente esta caída también sea una exageración a la baja. No quiero decir que no haya habido movimientos entre los dos momentos, pero claramente ni subió 15 puntos antes, ni bajó 20 puntos ahora, ¿no? Tal cual. Leopoldo, gracias por estos minutos, ¿eh? Un placer charlar con vos como siempre. Bueno, que tengan buen día. Saludos. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Leopoldo Tornaroli, especialista en pobreza, intentando o ayudándonos a intentar entender, ¿no?, esta cifra, lo complejo que es medir, y cómo lo que planteabas vos, Iván, este sesgo estadístico nos deja en lugares de una incertidumbre terrible, porque más allá de lo que digan las estadísticas, no es lo que se ve, no es lo que se nota, no es lo que se percibe, y es ahí donde todo nos hace ruido y en todo desconfiamos, ¿no? Sí, para poner en contexto y para que la gente entienda, cada vez que se hacen mediciones poblacionales o índices que se intentan medir, en este caso de la pobreza, o como puede pasar con la intencionalidad del voto, con todas las encuestas que nosotros vemos, va a depender del corte, es decir, del sector donde nosotros queramos analizar, el nivel socioeconómico que tiene, las edades, el sexo, la profesión, todos son indicadores que se toman en cuenta, y los diferentes indicadores van a arrojar diferentes resultados, porque no es lo mismo encuestar por ahí en lugares como la provincia de La Rioja o lugares como Córdoba, la recepción del macrismo, por ejemplo. No es lo mismo un pibe de 20 años que alguien de 60. No quiere decir que no piensen igual, simplemente tiene que ver que son cortes de la sociedad o de las culturas que van a representar resultados distintos. Lo que dice respecto a la UCA es lo que se viene sosteniendo, que esta desactualización del concepto de la canasta básica es tomado de hace más de 15 años atrás respecto a la percepción de los ingresos y lo que componía esa canasta básica. Entonces también eso es un estudio para decir, no quiere decir que la respuesta del INDEC sea falaz, tiene que ver con que hay otros componentes estadísticos en este sesgo que decíamos recién, que pueden alterar esos resultados. Tal cual. Entonces, y además no nos vamos de contexto de que es un año electoral, ¿no? Y de cara a una elección en octubre, decir la pobreza en la Argentina bajó 15 puntos, no deja de ser una herramienta por ahí, ¿no? Pero viste que Leopoldo dice que esperaba otra cifra, como una bien. Sí, que esperaba un 3%, pero claro, el tema es cuando vos te pones de acuerdo en lo que realmente cuáles son los ingresos que entran a un hogar, o cuál es la posibilidad de percibir ingresos. Claro, si nos empezamos a poner de un lado u otro determinadas variables, la verdad que no nos cierra. Pero bueno. Es lo que hay y es lo que tenemos.